ya él se imaginaba que todo estaba desordenado en medio de su mente, que los cuadros estaban caídos, que el vestido de novia también no estaba en el lugar que era, pero ya lo último, ya este personaje ya cayó en cuenta de que todo era motivo de su imaginación, de que las cosas no volverían a ser como eran, porque ya esos dos personajes de la mamá y la esposa estaban muertas. Ah, profe, y también el personaje era homosexual. Entonces también él se casó como por complacer a la mamá, por complacer pues como a la sociedad, pero en el medio de tratar de saciar como los deseos de la esposa, porque ella quería pues que él le cumpliera, entonces a raíz de eso, eso provocó que él la matara, porque él no quería como aterrizar en la realidad de que él era homosexual y que él no le nacía cumplir con esos deberes de esposo. Perfecto. Y Paola, de pronto averiguaste qué es esquizofrenia, así el Ay, término pues, científico. pues la verdad no, yo lo que he escuchado de esquizofrenia son esas personas que cometen las acciones, actúan, pero en ese medio no se están dando cuenta de lo que pasó. Ya después de que las hacen, ya caen en cuenta es como un delirio que ellos tienen, profe, pero así como técnica no la averigüé. Bueno, Paulita, mientras John se va a seguir Enfermedad mental. que tiene la mano levantada, usted me va a consultar bien la definición de esquizofrenia. Acuérdense que en el ámbito, ustedes están estudiando trabajo social y en el ámbito del trabajo social, recuerden muchachos que estamos desarrollando competencias, habilidades y destrezas que nos van a acercar al mundo del otro, al mundo de esa realidad intersubjetiva, al mundo de esa realidad compleja, ¿cierto? Donde también, por supuesto, que la enfermedad mental pues va a ser también determinante dentro de los contextos. Entonces, para que por favor consulte Paola bien la definición, muy bien. La pregunta que yo hago es si él la mató o él se imaginó la cuestión. Joan Sebastián. Profe, buenas. ¿Sí me escuchan? Sí, yo sí. Buenas tardes para todos. Esa parte era la que yo de pronto quería tocar en el tema, porque es que en la historia, en el cuento, no queda claro que él la haya asesinado. Realmente, pues yo como entre todas las historias encontré como algo en cuales todas coincidían, que era un tema sobre el placer, o sea, todas como que daban vuelta alrededor de esa. Y dentro de esta primera historia, el personaje realmente lo que está es reviviendo como un trance por esa esquizofrenia que tiene. Realmente él intenta como revivir el placer de querer asesinarla por todo esto que está reprimiendo él, porque él tiene él se siente reprimido porque a él lo obligaron fue a casarse, cuando su identidad para él es que él se sentía mujer, y él estar Perdón, casado con ella. ¿me escucha un momentito, por favor, Joan? Joan, Sí, te escucho. John, es que está tan interesante lo que estás diciendo, hijo. Te voy a hacer una invitación, te voy a hacer una invitación para que lo tengas en cuenta. Y es que trata como de vocalizar un poco más y de profundizar un poco más sobre lo que estás diciendo, porque es muy interesante. Entonces vamos a matizar un poquitico el tono, que eso también hace parte del curso. ¿Vale, John? Está muy interesante lo que estás diciendo. Entonces, cualquier idea que se pierda en tu discurso, pues nos vamos a perder de esa posición porque está muy interesante. Sigue, por favor. Vale, entonces voy a intentar iniciar Continúa. desde arriba otra vez. Ah, O sea, ok. para mí las historias todas rondan como alrededor del placer, que es como el tema principal dentro de ellas, pero dentro de esta primera historia, que es la de la esquizofrenia, realmente no queda claro que el personaje haya asesinado a su esposa. Era como un deseo que él quería para liberarse por esa opresión que él sentía, tanto por su mamá y por su pareja en el momento, que él deseaba como sentirse o realmente exhibir lo que él es, que él se sentía mujer, por eso se vestía con la ropa de su esposa ahí enfrente de ella. Y entonces realmente lo que intenta demostrar es que él realmente vive reviviendo ese deseo de querer asesinarla para poder liberarse de esa opresión que tiene por parte de esos dos otros personajes. Entonces realmente nunca hubo como un asesinato dentro de esa historia. Perfecto, John. Muy interesante. Me gusta mucho, John, tu posición. Me parece una posición muy clara y me parece muy interesante, pues, como el nudo que tú logras establecer, porque mira que estás metiendo algo que tú logras dilucidar en el texto, queridos estudiantes. Es muy importante que cuando yo lea cualquier tipo de texto, señores trabajadores sociales, nosotros logremos identificar realmente cuál es el tema en cuestión que
que el autor desea o que el autor está enfatizando, porque, chicos, me apagan el micrófono, porque dime. Porque este tema, muchachos, es el que les va a permitir a ustedes de alguna manera identificar ese discurso. Miren que cuando ustedes ven cualquier tipo de texto, que eso es lo más importante en el ámbito de la profesión, lo que yo tengo que hacer es hacer un ejercicio interpretativo, muchachos. Es decir, interpreto el texto y a la vez que yo interpreto el texto, pues necesariamente estoy haciendo una interpretación de la realidad. Porque miren, muchachos, que toda la sociolingüística tiene una relación con la psicología social. La lingüística va a tener una relación también con la expresividad y la sociolingüística va a tener también una relación con esas líneas de investigación o esas líneas temáticas que yo logro precisar en el texto. Entonces, me gusta mucho eso que digas, tiene una línea de placer y realmente pues lo que dice Sebastián es que el placer enloquece, el placer perturba. Muy interesante. Bueno, Trinidad, si de pronto desean otro texto, Bueno, cualquier otro. buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. Bueno, yo también he compartido como lo que dice el compañero Sebastián, porque viéndole al primer cuento, ¿cierto?, de la esquizofrenia, él hace como una pequeña introducción donde dicen que desde niño, él cuando se montaba en el autobús, le placía ver las piernas del conductor. Se hacen como esa descripción de la atracción de él desde niño, o sea que él ya tenía esa atracción desde muy niño. Y que él a veces él se hizo una vez el desmayado porque él quería que esos brazos lo cogieran, pero que volvió a la realidad porque cayó fue en los brazos equivocados y que siempre iba a estar en los brazos equivocados. Y también es lo mismo que dice, porque si él lo obligaron, pues él se casó obligado. Según la historia, la mamá era alguien como importante, era una dama como reconocida. Y yo digo que él vivía en ese mundo porque quería como complacer a su mamá, pero por dentro tenía ese deseo reprimido y que quizás lo llevaba a alucinar y a imaginarse muchas cosas. Y yo, pues, para mí, yo relacioné todas las otras historias con esa parte de ese deseo reprimido y no poder sacarlo. Entonces, como que los personajes llegan como a ese tipo de imaginarse y querer que ese deseo sea desbordante, lo más que sea, porque siempre va a estar como el personaje reprimido. Perfecto, muy bien, Trinidad, muy bien. Paola, tú ibas a decir algo. Sí, profe, para lo de la definición de la esquizofrenia. Muy bien, ¿qué dice Paola que es la esquizofrenia? Es un trastorno mental que se caracteriza por una distorsión en percepciones, pensamiento, lenguaje, emociones, conducta y conciencia sobre uno mismo, lo que afecta notablemente la calidad de vida. Presenta síntomas positivos como alucinaciones, delirios, discurso desorganizado y conductas extravagantes o desorganizadas y negativas, como aplanamiento o alteración de las emociones y abulla. Bueno, a ver, muy bien, Paola. Dices una expresión ahí que dice síntomas positivos, pero si son una sintomatología que causa malestar, entonces, ¿a qué se refiere ese positivo? ¿Qué piensan ustedes que es, sin consultar a ver, muchachos, qué les han enseñado pues, en toda esta terminología epistemológica del trabajo social? ¿Qué es el positivismo? ¿Qué será el positivismo, muchachos? Voy a preguntarle por aquí a, eh, a Nayibe. Hola, Nayibe, ¿cómo estás?
Profe, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, mija. Yo tengo ya ganas de escucharte, Nayibe. Yo dije, no, Nayibe, no se me puede ir sin la participación. Nayibe, cuando yo digo que tú eres, digamos, una persona positiva o estoy enmarcado dentro de un positivismo, ¿a qué se referirá ese positivismo? Profe, pues a mí para mí positivo es que es real, ¿cierto? Que es algo real. La esquizofrenia, pues yo entiendo que ellos alucinan, entonces si es algo positivo es porque esas causas o esos síntomas dan a que tiene esa enfermedad. Eh, es una, o sea, que tienen esa alteración, profe. Bueno, mi Nayibe, entonces no se les va a olvidar esta palabrita porque es muy importante. Mire, el positivismo es una corriente científica que se creó en la modernidad por un señor que se llama Augusto Comte. Ahí los voy a escribir aquí en el chat. Augusto Comte, que define que algo tiene validez, si se somete, voy a escribirles eso, si se somete al flujo de la comprobación científica. No se van a olvidar eso, muchachos, porque ustedes tienen que identificar esa cuestión de Augusto Comte. Ahí lo escribí en el chat para que ustedes lo miren. Augusto Comte es el padre del positivismo. Y este señor va a decir que las cosas tienen validez siempre y cuando se sometan al flujo de la ciencia. Es decir, ustedes, señores trabajadores sociales, son investigadores, es decir, se enmarcan en un positivismo social o en un positivismo, entre comillas, científico, que lo que pretenden es realmente demostrar que aquellas realidades sociales o que aquellas realidades, por ejemplo, como la esquizofrenia, está enmarcado realmente dentro de un criterio científico, porque según Augusto Comte, si está por fuera de la ciencia, pues va a adolecer o va a carecer de un valor fundamental. No sé, Nayibe, si sí le queda clara la definición. Sí, mi profe, claro que sí. Ah, bueno, no se le va a olvidar, pues, Nayibe. Usted dice, cuando le digan a usted en trabajo social, positivismo, usted inmediatamente diga, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la demostración, tiene que ver con las bases científicas. Sebastián, tú tenías la manito levantada. Profe, sí. Dale, Sino que es que revisando nuevamente pues el texto, como para reafirmar lo que yo intentaba expresar ahorita, hay una parte del texto donde dice, trato de ver el cadáver y no lo encuentro. Esa parte hace como referencia a esa distorsión de la realidad donde realmente él soñaba con querer asesinarla, pero realmente cuando él volvía como que en sí intentaba buscar lo que en su mente había creado y realmente se daba cuenta como que, hey, esto no ha pasado. Entonces él como que se mantenía como entre ese mundo de la realidad y lo que su mente realmente quería. Sí, total. Muchas gracias, John. Sí, o sea, todo eso es, lo que hay que precisar en el texto, muchachos, es si realmente la mató o no la mató. Eso es lo que yo quiero que ustedes sigan pegando porque ese es el ejercicio interpretativo. ¿Listo? Los otros texticos, pues, no sé si de pronto alguien quiere hablar de alguno de ellos para que, de los consiguientes. Bueno, hoy nos quedamos con esquizofrenia, pero igual, por favor, lean los textos porque obviamente entran en el examen y yo necesito también que ustedes lean ese tipo pues, de literatura. Vamos entonces ahora sí a empezar con la consultica que teníamos para el día de hoy, que es respecto a la hermenéutica. Le voy a preguntar por aquí a Juliet Velázquez. Señorita Juliet Velázquez, ¿qué es la hermenéutica? ¿Cuál de las dos? Juliet Velázquez, la que habló. Usted no sabe cuál fue la que habló, profe, Sí, vuelva de porque serio. no, a mí me parece aquí se encienda, no vuelvas a serio. O sea que yo veo aquí cuando usted habla, se prende un cosito azulito ahí en su pantalla. Aquí, vea. Ah, Ahí, se prendió una cosita azulita. Entonces, señorita, usted le tocó.
Bueno, profe, buenas noches. Juliet, bueno, ¿qué consultaste, Profe, mija, de? vea, lo que yo consulté Ujú. dice, es un sentido, no, la hermenéutica en Bueno, trabajo social se perdón, refiere, perdón. Vamos a pronunciar bien la palabra, la hermenéutica. está complicada. No, Bueno, hermenéutica. bueno, hermenéutica se refiere al uso de los métodos interpretativos para comprender y analizar las experiencias. En un sentido más, Espérame un segundito, mi amor. Entonces vamos analizando eso. Yo necesito que le quede muy claro, porque miren, interpretar experiencias, o sea, mire tan bonito eso, me encanta eso que tú acabas de decir, Juliet, porque mire que por lo general aparece no interpretar textos. Entonces yo les tengo que corregir y decir no solamente el texto. Y mire que tú me estás diciendo, es un método que consiste en interpretar experiencias. Qué cosa tan bonita, sobre todo para ustedes que estudian trabajo social, ¿cierto? Entonces, la ajá, pregunta, ¿cierto, Julia? Entonces, ¿cómo así? ¿Qué tipos de experiencias interpreta un trabajador social? ¿Cómo las debería interpretar? ¿Cuál es el fundamento para usted interpretar esas realidades? ¿Cuáles son las bases para ustedes hacer esa interpretación de realidad? Prosigue, por favor. es un sentido más amplio, es la teoría y la práctica de la interpretación, Perdón, especialmente, vuelva a repetir eso, que eso es muy importante, mijita. Es la teoría. es la teoría y la práctica de la interpretación. Espérenme, pues. Entonces, miren, teoría y práctica de la interpretación. Entonces, miren que cuando hablamos de hermenéutica, hablamos de una teoría, que yo ahorita se las voy a explicar. O sea, ¿cuál es esa teoría de la interpretación? ¿Dónde nace esa teoría de la interpretación? Pero también tiene un ejercicio práctico o pragmático, lo llamamos nosotros dentro del campo profesional. Es decir, Juliet, tú eres una intérprete, interpretas esas realidades desde una situación totalmente teórica, es decir, lo que te da la ciencia, pero también desde un ejercicio completamente práctico. Sigue, por favor. Especialmente de textos, pero también de situaciones y fenómenos sociales. Excelente. No, mija, pues es que Es esa, una, perdón, ah, Juliet, esa que tú hiciste te la dictó el ángel de la guarda. Extraordinario. Muy bien. Sigue. es una herramienta valiosa para la comprensión profunda de las experiencias humanas, Muy bien. prometiendo a los profesionales trabajar de manera más efectiva con los individuos y las comunidades. Perfecto, Juliet. Muy bien, muy bonita la definición. Muy Bueno, bonita. Excelente, Juliet. Me encanta lo que dices y ustedes también van tomando notica de lo que yo les voy diciendo, que es muy importante esa definición. ¿Quién más quiere de pronto acuñar algo más de lo que consultó? Paola. Profe, pues yo resumí, hice otra pues, definición un poquito más resumida, que dice es el arte que desarrollamos para interpretar y comprender los textos en toda su dimensión, dejando a un lado su significado literal, intentando comprender su verdadero sentido. En resumen, es el arte de evitar el malentendido. Bueno, muy bien. Pero entonces acuérdense, mi querida Paola, que no solo son textos, o yo, no solamente la interpretación del texto, sino también, como decía Juliet, del contexto, de las realidades. Tú, Paola, puedes ser una intérprete de una situación, ¿cierto? Empresarial, familiar, contextual. Tú te vuelves intérprete, es decir, como asociar eso que está ocurriendo con esos procesos, como bien lo decías tú, de comprensión. Apolinar. Muy buenas tardes, compañeros. Pues yo lo que investigué sobre la hermenéutica es qué es el arte teórico de interpretación del texto, discursos, escrituras, y que tiene como objetivo comprender desde bases objetivas qué se quiso decir y por qué se dijo lo que se dijo. Pues esta palabra hermenéutica
proviene del griego hermeneia, ¿cierto? Que significa primeramente la expresión de un pensamiento y de ahí la explicación y sobre todo la interpretación. Se puede decir que la hermenéutica tiene como origen, espérate que no entiendo mis letras, tienen del origen eólico, que hace referencia a las interpretaciones de las escrituras bíblicas, de forma tal de poder explicar qué significa su simbología o cómo debe entenderse los textos. Estos textos no son tomados de una forma literaria y textual, sino como la verdad relevada la verdad relevada No, en relevada entender no, qué se dice en la Biblia. no es relevada, perdón, Apolinar, no es verdad relevada, sino verdad revelada. Revelada, eso, perdone. Revelada en entender qué dice la Biblia. En entender qué quiere decir Dios, pues, por decirlo así. Profe, ya, pues aquí yo busqué también que, pues, hay unos filósofos, cierto, como Friedrich Schleiermacher, ¿no? Pues no me sé bien, no sé pronunciar bien ese apellido. Friedrich Schleiermacher, yo no, profe, no sé si usted me puede ayudar ahí con ese apellido. Hágale mío. ¿Quién ¿Cierto? más? Pues este man, este viejo. Man, no. Este man. Perdón, Apolinar, no. Vas, por favor, mira que estás en una exposición académica. Entonces no es man ni viejo. Entonces vamos a referirnos a los autores como este filósofo. Como teórico. Teórico, ¿cierto? Pensador. Bueno, cierto. Este postula la necesidad de establecer un círculo hermenéutico como forma de poder reconstruir un texto, afirmando que la interpretación no puede ser externa a lo que se ha interpretado. ¿Cierto? Por ahí vi otro filósofo que es Dilthey. Dilthey dice que la hermenéutica es un método que permite fundamentar la validez universal de la interpretación histórica. Por ello aplica una mirada holística que ya no se puede interpretar en un texto y se interpreta en una historia o discurso a la relación del ser humano con todo lo que lo rodea, como vemos, como comprender lo que se dice y por qué se dice lo que se dice. Es una tarea profunda y compleja. Profe, hasta ahí, pues, por ahí vi otro man que es Heidegger, pero no sigue bien de él. Sé que pues ahí coloqué en el cuaderno que es un modo de, el man dice, el filósofo dice que es un modo de pensar originalmente de todo lo dicho, es decir, también que postula la idea circular, que pueda, pues me faltó decir pues de ahí ya, menos mal vi esa parte, este señor Friedrich hace una parte. Teórico, pensador, no señor. Sí, señor. Perdón, profe, perdón. Friedrich también, pues, él muestra una idea circular. Perdón, Apolinar. Quiero hacerte varias, como clarificarte unas cositas que has dicho que es muy interesante, ¿cierto? Por la profundidad de tu consulta. Primero, inicialmente, como todo el ejercicio interpretativo, pues tiene una connotación religiosa, ¿cierto? Es decir, antes se hablaba de hermenéutica solamente en la interpretación de los textos sagrados, pero dentro de toda esa estructura filosófica temporal, pues se ha delimitado, se ha determinado que la interpretación no solamente no se haga sobre textos sagrados únicamente, sino sobre los distintos tipos de texto, así como los contextos, como lo que exponía ahorita nuestra querida compañera Trinidad, es decir, todo lo que tiene que ver con esa realidad intersubjetiva o con esa realidad que amplía el marco de la observación. Es
yo quiero hacerte una pregunta, Apolinar. De lo que consultaste hay una palabra que me llama mucho la atención, que la repetiste varias veces, y es la palabra holístico. ¿Qué es eso de holístico, Apolinar? ¿Qué es holístico, Apolinar? Profe, no la investigué. Bueno, entonces, eso, vean, querido Apolinar y el resto. Para uno desarrollar un discurso, pues, porque es muy interesante la exposición Apolinar, ¿cierto? Consultaste varias cosas importantes, pero mire, por ejemplo, esas palabras son muy importantes. Entonces, no sé si de pronto alguien de ustedes recuerda qué es eso, ese holismo, o es holístico, ¿qué es? No sé si de pronto alguien me lo quiera decir. Profe, por aquí. Sí, dilo. Así más o menos por encima recuerdo que el holismo, porque me tocó exponer sobre eso, doctrina filosófica que busca como llegar a la plenitud y busca llegar a la plenitud a través de unos conceptos que los tengo por aquí, que es espiritual, social, físico y subjetivo. De estos, cada uno de estos conceptos se desprende pues como algunos conceptos que supuestamente el hombre debe alcanzar para sentirse pleno en su vida. Sí, pero no me has dicho todavía qué es el holismo. ¿Quién habló, Sebastián? Sí, yo, Sebastián. Sebastián. Mijo, pero ¿qué es el holismo? Mijo, estás hablando de los efectos, pero ¿qué es el holismo? Es muy importante. Mire, porque ustedes, señores trabajadores sociales, que se mueven en el margen del lenguaje, ese pensamiento holístico, ese holismo es fundamental. ¿Quién me dice a ver qué es el holismo? La definición básica y Profe, luego, dime. yo, Diana, profe, yo Diana. digo que el holismo es la totalidad de un todo, pues la totalidad de la comunidad, la totalidad de un todo de lo que estemos tratando, de lo que estemos investigando o de lo que pretendamos arreglar, organizar el medio de nuestra profesión. Para mí ese es el holismo, la totalidad de todo con el beneficio, los pros, los contras de determinado tema a tratar ante la comunidad, en este caso nosotros como trabajadores sociales. Excelente. Sí, por ahí va acuñado lo que decía pues Sebastián. Miren que ese holismo pues es una tendencia del lenguaje, o es una postura filosófica, o es una postura epistemológica que va a delimitarse, que se va a delimitar como un enfoque o una perspectiva que primero va a considerar un sistema o un fenómeno en toda su totalidad, como bien lo dice Estudiana, ¿cierto? La totalidad de la cosa. Pero para poder yo considerar esa totalidad de las cosas, debo considerar cada una de las partes que componen esa totalidad. Mire que es como que usted coja toda la disciplina o coja ese sistema y lo divida por partes, pero que usted tenga la capacidad primero de definir esas partes y también ver cómo esas partes interactúan entre sí, ¿cierto? Miren, muchachos, que en lugar de centrarse solo en las partes individuales de ese sistema, lo que se busca es esa totalidad, ¿cierto? Entonces, miren que esto es una posición que incluso dentro del derecho, dentro del trabajo social, la psicología, ha sido muy importante, porque ¿qué va a decir este enfoque? Este enfoque va a decir que todo se fundamenta en la idea de que el todo es más que la suma de todas sus partes. Eso es una belleza, que el todo es la suma de todas sus partes. Entonces, por eso tiene un valor tan importante, porque entonces lo que hace dentro de las disciplinas, muchachos, es exhortarnos a hacer un estudio total. Miren, uno a veces escucha a los trabajadores sociales diciendo, es que a mí no me interesa el trabajo social comunitario. No, a mí no me interesa el trabajo social desde lo carcelario. No, nosotros tenemos que aprender a ser holísticos, porque la función del trabajo social va mucho más allá de una particularidad
Profe, yo tengo una duda. Sí, Ahí cuéntame. cuando usted se refiere entonces al holismo, pero no se supone que el holismo se basa es como en la idea de que el hombre busque la plenitud individual o es colectiva. Respóndeme tú a partir de la exposición que tú hiciste, hijo, con lo que yo acabo de explicar. Pero es que esa es la confusión que tengo, porque yo cuando di la exposición, yo la explicaba era desde ese punto, que el hombre como que intenta buscar esa plenitud era individual, como con unos conceptos básicos que intenta como alcanzar, como yo logro esto e intento ser más pleno, más feliz, pero la definición que yo realizaba era como más individual que colectiva. No, es que no es, mijo, es que lo que tú estás haciendo es una definición antropológica, mijo. Es decir, y mire que y es una definición por demás, Joan Sebastián, que está cargada de moralidad y de axiología, ¿cierto? Es decir, cuando tú, Joan Sebastián, tomas de referencia al hombre para hacer un análisis intersubjetivo del hombre, vas a encontrar muchas realidades que van a explicar al mismo hombre, ¿cierto? Pero entonces, si tú, por ejemplo, me dices desde un atributo individual, entonces lo que yo estoy viendo ahí es una carga moral, ¿cierto? Una carga moral. Y yo no puedo hacer un estudio del hombre considerando solamente una porción del hombre, sino que yo tengo que hacer un estudio completo, o sea, holístico del ser humano. Entonces, miren que desde el holismo, ¿qué podemos decir del hombre? Que el hombre es una carga psicológica, pero que el hombre también es una carga biológica, Joan Sebastián, ¿cierto? Que el hombre es una carga social, que el hombre es una carga afectiva, ¿cierto? Y mire, entonces usted hace toda esa interpretación del hombre y desde ese holismo usted no va a parcializar una de las cosas. Primero porque usted no tiene la especialidad. ¿Sí me entiendes? Porque tú no eres médico. Para hablar, por ejemplo, de asuntos que atañen a la salud, porque comprenderás, pero en otras te vas a quedar corto. La psicología, pues ustedes penajean un estudio, pero no lo van a poder entender a plenitud porque ustedes no son psicólogos, ¿cierto? Voy a estudiar una cuestión social, por ahí sí, ¿cierto? Entonces voy a hacer un estudio centrado en el hombre como ser social, desde esa línea del tiempo histórico, en el desarrollo humano, pero también en el desarrollo comunitario del ser humano. No sé, Joan, si respondo a tu pregunta. Sí, profe, sí. Eso es muy importante, mijo, o sea, es ese todo, ese todo, pero obviamente yo no puedo delimitar la cuestión, yo lo trabajo, y es que miren muchachos, nada más el campo social para ustedes es un campo pues demasiado amplio, ¿cierto? O sea, tiene una visión muy fuerte, muy amplia. Ahorita, por ejemplo, también este jovencito que habló ahorita, Polinar, pues él hablaba, por ejemplo, de este señor Dilthey, que es uno digamos, de los grandes intérpretes o de los grandes teóricos que han dilucidado ese campo hermenéutico. Dilthey, ¿cierto? D-I-L-T-E-I, Dilthey, ¿cierto? Miren, entonces, este man, como dice nuestro querido amigo Apolinar, este teórico va a centrar esa interpretación en esa realidad intersubjetiva. Yo quisiera preguntarles a ustedes, muchachos, ¿qué será hacer una realidad intersubjetiva? Pensémoslo un poquitico, ¿qué es interpretar una realidad intersubjetiva? Mientras le doy la palabra a Rosana, que tiene la manito levantada. Rosana. Profe, lo que pasa es que, buenas noches para todos. Por acá tengo como una definición como más, ¿cómo le digo? Más explícita como del holismo. Ajá, dale, mija. Imagina un rompecabezas. Cada pieza por sí sola no tiene mucho sentido, pero cuando la juntas, forma una imagen completa. El holismo nos dice que para entender la imagen completa no basta con mirar las piezas individuales, sino que hay que ver cómo encajan y se relacionan entre sí. Esta idea se aplica en muchas cosas, como en personas. No solo somos un cuerpo y una mente separados, sino un todo integrado, donde lo físico, lo emocional y la mente influyen. En la naturaleza, un bosque es más que la suma de árboles, los animales y el suelo. Es un ecosistema donde todos los elementos interactúan y se necesitan para mantener el equilibrio.
y en la sociedad. Una sociedad no es solo un grupo de individuos, sino un conjunto de relaciones, instituciones y culturas que la conforman como un todo. En resumen, el holismo nos invita a pensar en grande, a no quedarnos con la visión de las partes aisladas, sino considerar las conexiones y las interacciones que dan sentido al conjunto. Excelente, excelente, muy bien, señorita. ¿Qué es esa maravilla? Muy buena. ¿Dónde lo encontraste, Roxana? Profe, la inteligencia. Usted, dependiendo cómo les pregunte, ellas a usted le mastican. Ah, excelente. Eso es para aprovecharlo. Explica, por favor. Bueno, nos explican. ¿Cómo, mijita? Si usted a ella les preguntan, dime una forma clara que yo entienda, inmediatamente como que me leen el pensamiento y así me lo explican. Hágale, pues yo aquí escribí una partecita también. Mire que son conceptos muy importantes, muchachos. O sea, esto más que enseñarles ortografía, mire que yo les decía 8 días que el lenguaje o que las carreras profesionales realmente son un lenguaje que yo tengo que desarrollar en el tiempo. Yo tengo que dejarme transformar por el lenguaje y yo necesito que esa palabra hermenéutica, esas palabras que están enmarcadas dentro de ese concepto, pues quede muy claro, porque realmente la fuente o la base determinante de los lenguajes profesionales, pues van a estar acompañados de manera muy profunda de ese componente hermenéutico. Ustedes son hermeneutas por naturaleza y la base de esa hermenéutica pues va a estar justamente en lo que ustedes van a aprender a interpretar desde esa realidad. Voy a escribir aquí la palabrita, que esto es otra palabra, epistemología. Ya saben qué es epistemología, ¿cierto? Sin consultarme ahí, ¿quién me dice qué es la epistemología? Porque eso ustedes desde el mes pasado lo están viendo. No se pueden olvidar esas palabras. Eso es el diccionario del trabajador social. ¿Qué es la epistemología? Ahí lo escribí en el chat la palabrita. Rosana, ¿qué es epistemología, mija? Sin consultar. ¿Qué te acuerdas? Profe, es como los orígenes, no, como los orígenes de las ciencias. Más o menos. No es claro, no es completa la definición. ¿Qué más? ¿Quién me dice que es epistemología? ¿Qué se acuerdan? Que nunca se les olvide. Profe, yo. Profe, Diana, que se prendió ahí en las clases. Es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento. Sí, pero del conocimiento, pero ¿qué tipo de conocimiento? Lo estás diciendo incompleto. Profe, el conocimiento científico. Es muy bien. Eso, entonces, mire, Profe, yo lo intento resumir en una sola frase. Sí. Nosotros teníamos una profesora que de apellido Ciro que siempre nos repetía, epistemología es la ciencia de las ciencias. Ajá, eso. Teoría del conocimiento, muy bien, Sebastián. Teoría del conocimiento científico, es decir, la base científica. Eso no lo pueden olvidar, muchachos, vea, por favor. Yo lo que les decía, ahora la motivación que les hacía es, vea, esto es un lenguaje profesional. Y mientras yo más me vaya encariñando, me vaya relacionando con esas palabras, en esa medida yo estoy transformando mi lenguaje. Yo tengo que cambiar mi forma como profesional de entender estos conceptos, porque yo en la cotidianidad, pues, no empleo esos términos, pero yo como profesional, como estudiante de una carrera, yo tengo que decir, claro, yo me enmarco, me paro sobre una teoría del conocimiento científico, es decir, aquello que hace que el trabajo social tenga una base científica y no que sea pues una recocha. Paola. Profe, a mí me gustaría pues como que habláramos un poquito de la segunda pues preguntita que usted nos dejó para investigar, que cuáles son las funciones de la hermenéutica en los procesos de desarrollo del lenguaje profesional. Sí. Entonces, pues, yo consulté como unos aspectos, pues, como muy relevantes que nos servirían a nosotros y que me gustaría, pues, como que en este camino que nosotros emprendimos, aprenderlo
para poder desarrollar mejor nuestra labor ya cuando estemos pues en el campo desarrollándolo. Entonces nos dice que nos enseña a interpretar y comprender textos y discursos. Esto nos ayuda a comprender textos complejos, identificando sus significados implícitos y explícitos. Perdón, perdón, Paola, eso de implícito y explícito. ¿Qué es lo implícito y qué es lo explícito? Profe, lo implícito es algo que está, digamos, algo que se entiende, pero que no se describe de una manera muy clara. Y lo explícito sí lo encontramos pues ahí clarito y sin ambigüedades. ¿Cómo así, mija? ¿Cómo, profe? Un ejemplo de eso, mija. Un ejemplo de explícito y un ejemplo de implícito. Si yo le digo a usted, no, no, tranquila, mijita, no, estamos aprendiendo, estamos desarrollando. Yo lo tomo como ahorita en el texto que estábamos viendo de la esquizofrenia, ¿cierto? Ajá. De pronto nosotros podemos ver que implícito decía, nosotros entendemos, por ejemplo, que de que él mató la esposa, pero no puede ser así porque ahí no está en el texto que lo dice exactamente que él la mató, como cosas explícitas que sí dice que él era homosexual, que él era abogado, que la esposa le preparaba muy bueno el tinto a la mamá, que él se ponía los tacones de la esposa, o sea, eso sí está explícito ahí, pero yo digo que lo implícito es que no está ahí especificado que si la mató o no la mató, entonces nos queda ahí como la duda. Muy bien, sigue. Bueno, nos ayuda a desarrollar una comprensión más profunda del contexto. Eso nos ayuda a comprender mejor el significado de los textos y discursos en el contexto histórico, cultural y social. También nos ayuda a identificar y cuestionar suposiciones y prejuicios, permitiéndonos desarrollar una comprensión más objetiva y crítica de los textos y los discursos. Nos ayuda a desarrollar habilidades de análisis y crítica. Esto nos ayuda también a evaluar la validez y la relevancia de los textos, los discursos. Fomentar la reflexión y la autoevaluación. Esto nos ayuda a desarrollar una comprensión más profunda de sus propias y suposiciones. Nos ayuda también a mejorar la comunicación y la colaboración, permitiéndonos comprender mejor las perspectivas y los significados de los demás. Desarrollar una comprensión más integral y del conocimiento. Eso nos ayuda a considerar la complejidad y la multifacética de los textos y discursos. En resumen, profe, la hermenéutica es fundamental para nosotros como trabajadores sociales, pues hablándolo desde nuestra rama, lo que estamos estudiando en el lenguaje profesional, porque esto nos permite desarrollar habilidades de análisis, crítica y reflexión, y también eso nos ayuda a mejorar la comunicación y la colaboración con nosotros, que es precisamente con lo que nosotros vamos a trabajar, porque al ser trabajador social no somos uno, somos llamados a trabajar siempre con el otro, de la mano del otro. Bueno, pues esa conclusión, Paola, no se desprende de todo lo que tú dijiste ahí, pero muy interesante la reflexión. Para resaltar, Paola, que me parece supremamente importante de lo que tú dices, miren, habilidades de análisis y de crítica. Miren, o sea, empezar entre nosotros, ¿qué es analizar? ¿Cuáles son los fundamentos del análisis? ¿Qué se analiza en trabajo social? ¿Qué analizan ustedes en trabajo social? ¿Y qué es la crítica? ¿Qué es la crítica? ¿Cómo se critica? Las fuentes de la crítica. Miren todas las preguntas que salen, ojalá las estén copiando. Las fuentes de la crítica, las bases de la crítica. ¿Cierto? Profe. Perdóname, Dianita. Y lo que tiene que ver con la cuestión de la reflexión que decías tú, Paola, interesantísimo. Entonces, pregunta, ¿qué es la reflexión? Y miren, muchachos, que si ustedes hablan de reflexión, no es un asunto ni moral, ni religioso, ni de poner la mano así, sino que la reflexión es un concepto físico. ¿Ustedes se acuerdan que en física decían que la reflexión era cuando llegaba la luz y daba sobre un espejo y rebotaba, ¿cierto? O sobre un vidrio, ¿cierto? O sobre un cristal. Es decir, llega una idea a mí
pero tiene que salir renovada, tiene que salir transformada, que eso es lo que hace la ciencia y eso es lo que hace el conocimiento, lo que hace la lectura y lo que hace la formación en cada uno de ustedes. Muy interesantes esos 3 puntos. Tenemos por aquí otra intervención para que sigamos. Diana. Profe, buenas noches, profe. De los puntos que dice Paula, mi compañera, tenemos, por ejemplo, yo tengo comprensión profunda del texto, interpretación contextualizada, desarrollo de habilidades de comunicación, el análisis crítico, la resolución de conflictos, y hay un resumen en total que dice, en resumen, la hermenéutica es una herramienta valiosa para cualquier profesional que trabaje con el lenguaje al mejorar la comprensión, la interpretación y las habilidades de comunicación. La hermenéutica contribuye al desarrollo profesional y al éxito en una variedad de campos. Listo, profe. Esa fue una de mis investigaciones. Diana, ¿cómo es que llama la disciplina de la que estabas hablando? ¿La qué? ¿La qué? ¿La? Profe, perdón, ¿cómo me dice? ¿Cómo es que de lo Profe, que estás hablando? perdón. Y de lo que estás hablando es que de la ¿qué? ¿Qué? Hermenéutica. Eso, muy bien, ahí lo dijo muy bien Diana, hermenéutica. Sí, profe. Bueno, muy bien. Profe, qué pena. Yo vi, pues hay como unas ramas, no sé, o si se dirá así, si son unas ramas de la hermenéutica, que es la filosófica, la literaria y la filológica. ¿Cierto? La filosófica es la que estudia todas las formas de interpretación. Perdón, Apolinar, háblame solamente de la filológica, por favor. Profe, la filológica. Sí. Esa es la que está relacionada con la interpretación de textos oscurecidos por el paso del tiempo. ¿Cómo así, mijo? Profe, yo digo, pues, yo pensé ahí cuando vi eso, yo digo es que son como textos que son olvidados o digámoslo así como el Corán, de cuando que están como ya borrosos y bregan, pues, averiguan o investigan qué decía o para poderlo interpretar, ¿cierto? Porque ya están, digamos, muy borroso o investigan si eran simbologías, pues, o letras, pues, de otros países, pues, miran a ver qué es para poder interpretarlo y saber qué dice. Sí, no, sobre todo, mijo, no es porque esté borroso, ni porque esté perdido. No, mire que esto es un asunto muy importante. La filología, no sé si de pronto alguien sabe qué es filología, o lo han escuchado, o lo han dilucidado en algún asunto. De todas maneras, mire que esto, lo filológico, va a centrar sobre todo un interés muy particular en el análisis profundo de textos, análisis muy profundo de texto, pero aquí no va a considerar solamente el significado literal del que hablaba ahorita la compañera, sino también todo lo que tiene que ver con el contexto histórico, cultural, social, religioso. Es decir, la filología hace estudios particulares. Por ejemplo, una palabra en latín, la filología empieza a ser el estudio de esa palabra, cómo se ha transformado en el tiempo, cómo ha sido contenida en los libros y el significado que tiene esta palabra y cómo se fue adaptando en el trasegar del tiempo, ¿cierto? Entonces, hace alusión al origen de una palabra, por ejemplo, querido estudiante, el origen de una palabra y cómo evolucionó estas palabras y cómo estas palabras también, pues, por supuesto, se fueron transformando en el transcurso del tiempo. Entonces, por eso es tan importante dentro del desarrollo hermenéutico. No sé, Apolinar, si te queda clara la definición. Entonces, lo filológico tiene que ver, y en trabajo social, ustedes, hay una cantidad de palabras, muchachos,
que fueron adquiriendo un sentido social en el tiempo, ¿cierto? ¿Ustedes creen que el marxismo, por ejemplo, tenía la connotación en Carlos Marx igual a la connotación que tiene el marxismo hoy? ¿Cierto? Se fue transformando la visión del marxismo, la definición de la palabra. Muy bien, Apolinar. Yo ya lo tengo anotado acá. Como 4 intervenciones Apolinar. Apolinar es un gran participante. Bueno, voy a compartirles aquí pantalla, chicos, para que miremos. Profe, permiso. Sí, Profe, la reunión se está grabando, ¿cierto que sí? sí, claro. Bueno, vamos aquí a compartir. Me dice, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos entonces a mirar aquí unos temitas. Entonces, esta cuestión, chicos, esta cuestión de la hermenéutica, lo vamos a delimitar como un asunto complejo, ¿cierto? Es decir, uno no todos los días habla de hermenéutica, ni todos los días está tomando decisiones en el campo del conocimiento determinado por la hermenéutica. Es decir, es un asunto complejo. Y mire que esa complejidad pues tiene estas distribuciones que tenemos acá, ¿cierto? Primero, que haya un objeto, ¿cierto? Es decir, que hayan unos campos interpretativos, unos campos hermenéuticos, unos campos semánticos, unos campos lingüísticos, tipológicos, discursivos, morfológicos. Es decir, en últimas, muchachos, la hermenéutica se relaciona de manera exclusiva con el lenguaje. Primero, copien ahí, muchachos, con el significado, los significados, no solamente de los textos, sino también de las palabras, sino también de las realidades, de los fenómenos observables, digamos, en términos de la naturaleza o en términos sociales. Pero también, muchachos, pues van a tener unos campos lingüísticos, es decir, el orden en que las palabras van adquiriendo un valor en el texto. Cuando yo voy leyendo, la lingüística del texto me va permitiendo a mí una interpretación, una comprensión del texto, pero también la observación de fenómenos sociales y culturales me va a permitir a mí también acercarme a una realidad para poder analizarla y tomar una posición frente a lo que está establecido. Esta complejidad me va a hablar de unos usos, muchachos. Entonces, esta hermenéutica va a tener unos componentes, primero, de tipo social, que es fundamental, pero también personal, es decir, Dana, Apolinar, Trinidad, Paola, Sebastián, cada uno de ustedes pues va a asumir una posición respecto a lo interpretable. Obviamente, mientras más desarrollo epistemológico dentro del campo del lenguaje, pues tenga muchas más definiciones, voy a poder yo hacer en orden de lo establecido. Y aquí hay una palabra, pues lo teleológico. Recuerden, muchachos, que esa palabra teleológico hace alusión a qué. Lo teleológico, chicos, hace alusión a los fines. Cada que ustedes escuchen la palabra teleológico, está acá, miren, aquí está de moradito, va a subirle un poquito más de tamaño. Cuando se escucha la palabra teleológico, eso hace alusión a los fines, es decir, los fines del lenguaje, los fines del pensamiento, los fines de la formación, los fines de todos los fines. Telos, aquí telos, en griego, pues siempre va a ser fin. ¿Cierto? Los estilos, oral, escrito, simbólico, semiótico, semántico, etc. Efectos determinan unos niveles de comunicación. ¿Qué tipos de lenguaje? Descriptivo, argumentativo, expositivo, fenomenológico, literario, sociolingüístico. Vamos a ver cada uno de ellos. Y la cualidad, muchachos, que esto es muy importante, se determina desde una perspectiva objetiva y subjetiva. Yo soy un intérprete o soy un hermeneuta desde la objetividad y la subjetividad. Voy a cerrar aquí un momentico para que miremos esto. Voy a preguntarle por acá a alguno de ustedes
Voy a preguntarle a algunos de ustedes. ¿Cuál será la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo? ¿Quién me dice? Profe, Hola. lo objetivo se basa en hechos verificables y lo subjetivo se basa en opiniones o sentimientos, creencias y experiencias personales. Muy bien. Entonces, lo objetivo es que, vuélvame a repetir, lo objetivo es que Hechos verificables, independientes de las opiniones o sentimientos personales. Muy bien. Entonces, claro, mire, el objetivo, muchachos, se funda en la razón, lo demostrable. ¿Qué me permite a mí demostrar algo? Las teorías, las leyes, los autores, la ciencia. Yo hablo con una certeza porque estoy siendo objetivo. Mientras que la subjetividad, muchachos, la subjetividad son mis puntos de vista personales. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta también porque hay posiciones personales que atañen al intérprete. Por ejemplo, digamos que a María Paz le guste el Nacional y a Trinidad le guste el Medellín. Ellas no se van a poner de acuerdo en demostrar por qué el equipo de cada una de ellas es el mejor, porque son temas más de sentimientos o de realidades individuales. Muy bien. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque hace parte pues, de ese camino de la demostración, objetivo y subjetivo. Entonces, ya dijimos pues que es la teoría de la interpretación, ya esto quedó muy claro con toda la investigación que ustedes hicieron acá. Miren la relación de la hermenéutica dentro del lenguaje con las disciplinas, con la ciencia, organiza y sistematiza, ¿cierto? El hermeneuta, en trabajo social, ustedes que les enseñan, muchachos, a organizar información, clasificar información, sistematizar temporalidades, teorías, ¿cierto? Entonces, miren, y en el mundo de la práctica, pues es la consolidación de todo eso que usted estudia y analiza de manera objetiva, de manera intersubjetiva y de manera subjetiva, ¿cierto? Bueno. Miren esta interpretación, muchachos, desde un componente heurístico. ¿Quién me dice qué es la heurística? Mire, tenemos aquí en el centro el texto o el contexto o el pretexto. Decimos que tiene una parte que es absolutamente pragmática. Esa palabrita es muy importante, muchachos, pónganla ahí también, pragmatismo. Cuando una persona es pragmática, cuando es práctica, muchachos, miren, yo soy pragmático cuando soy práctico en las decisiones. ¿Qué es la heurística? ¿Quién me dice? Profe, Sí, buenas noches. buenas noches. Es un enfoque o método que se utiliza para resolver problemas o aprender o tomar decisiones de manera más eficiente. No te oí lo último, mija. Lo último, Sí. para resolver problemas o aprender o tomar decisiones de manera más eficiente. Muy bien. Y se basa en estrategias prácticas y simplificativas que ayudan a las personas a entregar soluciones. Perfecto. Perfecto. Sí, tú te llamas como Luz, ¿qué? Dalida Gómez. ¿Luz qué? Luz Dalida Gómez Piedrahíta. Bueno, Luz Dálida, sí. Entonces, mire que esa posición heurística que aparece ahí en la diapositiva, pero vamos a decir que la heurística es, digamos,
un enfoque disciplinar, muchachos, ¿cierto? Que va a recurrir a todo ese conjunto de estrategias que se emplean dentro de las disciplinas. ¿Para qué? Para resolver problemas, para tomar decisiones. Mire que todo esto de talento humano, todos estos sistemas empresariales, todos estos sistemas comunicacionales, pues tienen ese fundamento heurístico, ¿cierto? Para buscar como soluciones rápidas y efectivas, ¿cierto? ¿Cuál será la solución más rápida, la solución más efectiva, más eficiente, para que no tengamos que irnos a un análisis por aquí a los 8 días pensando qué vamos a hacer para resolver el problema, sino resolver a tiempo? Queremos encontrar una solución adecuada que nos lleve a resumir o a tomar una decisión en el tiempo de manera simplificada. ¿Cierto? ¿Sí está claro, muchachos? Bueno, ya sigamos acá con la presentación. Profe, sí, señor. Muchas gracias. Listo. Profe, pero yo tengo, o sea, yo por acá mirando también que lo de la heurística significa hallar o inventar. Sí, es que todo lo que usted tenga a la mano, mija, para resolver un problema, todo lo que esté a su alcance, a sus manos, claro, y el mundo heurístico pues necesita creatividad, pues, es decir, para yo decir que voy a resolver algo de manera efectiva, sin necesidad de esperar un año, yo tengo que tener también un enfoque, digamos, una metodología, un pragmatismo, puede que pragmático es práctico, que me lleve como a tomar esa decisión, ¿sí? ¿Cuáles son las bases? ¿Para qué sirve esto? Le sale en el examen. ¿Para qué la pragmática? ¿Para qué la heurística? ¿Y para qué la hermenéutica? Muchachos, para aprender a argumentar, ¿cierto? Para aprender a argumentar. Les pregunto a ustedes, queridos estudiantes, ¿qué es argumentar? ¿Qué es el argumentar? ¿Cómo entienden ustedes eso del argumento? ¿Qué es argumento y cómo se argumenta? Luego yo digo que es dar una respuesta concisa con unos datos y unas bases apoyadas por ejemplo, en unos autores. Eso es lo que me vino a hacer la carrera, profe. Bueno, muy bien. También puede ser como pruebas que respaldan una afirmación o un punto de vista. Respaldar, muy bien. Excelente. Respaldar. El proceso de presentar razones, evidencias o justificaciones para apoyar una idea. Apoyar una idea. John Sebastián, de la manito levantada. Diana. Profe, yo argumentar para mí es defender una idea, pero con argumentos, no simplemente que sea como basado en la opinión de uno. O sea, tener como un sustento con, digamos, con evidencias científicas o con, pues, publicaciones, por decirlo de alguna forma. Dejar como lo sentimental o lo que yo opino de lado. Bueno, muy bien. Sí, Joan, pero no necesariamente siempre un argumento tiene que tener esa condición, pues, digamos, teórica, ¿cierto? Usted puede, por ejemplo, yo le digo a usted, Joan Sebastián, explícame, por favor, por qué es necesario creer en Dios. Entonces, usted simplemente me va a dar tres posiciones bien argumentadas y bien sólidas que me permita a mí como oyente realmente asumir el por qué tú crees en Dios o no, o el por qué de una cosa o el por qué de la otra. Muy bien, John Sebastián. Diana Fernet. Profe, para mí es pues tener como una base sólida de un tema en especial al momento de yo contestar determinada pregunta, yo tener una base, un fundamento de lo que es mi idea, de lo que es lo que yo pienso acerca de determinado tema. Muy bien. Muchachos, les voy a pedir un favor a todos para que nos vayamos metiendo en este mundo y que ustedes vuelvan unos tesos y que ojalá desarrollemos ese lenguaje. Por favor, evitemos a toda costa o procuremos evitar el decir el para mí o según mi criterio, según lo que yo pienso, según mi parecer, porque eso es un pleonasmo. Y ese es un pleonasmo que denota inseguridad en ocasiones, ¿cierto?
Ustedes den la definición. Profe, un argumento es tal cosa y tal otro. O desde tal postulado, el argumento es tal cosa y tal otro. Muy bien, Diana. María Alejandra Cano. Profe, buenas noches. Profe, buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, dime. Bueno, se nos fue María Alejandra. ¿Luz tenía algo más para decir o le puedo bajar la mano? Bajémosle la manito. Me puede bajar la mano, profe, gracias. Listo, bueno. Vamos a seguir entonces acá porque esta señorita Alejandra se le fue como la señal. Vamos a terminar, muchachos. Entonces acá, chicos, entonces ¿tienen alguna preguntita de pronto de este esquemita que les aparece ahí en pantalla? Bueno. Miren pues, muchachos, entonces vamos a mirar acá las categorías, que esto es lo que yo necesito que a ustedes hoy les quede supremamente, pues todo obviamente, pero esto de acá. Categorías hermenéuticas. Primero, el análisis. Ese es el número uno, pues, la capacidad de análisis. Es decir, desde la hermenéutica o desde el lenguaje, yo lo que estoy llamado es a descomponer fenómenos. ¿Cierto? ¿Para qué? Para identificar toda la realidad que lo compromete o la realidad que lo determina o la realidad que lo caracteriza. Entonces, mire que el análisis, muchachos, es un asunto que va a requerir sobre todo de una capacidad de observación. Eso es supremamente importante. O sea, para yo analizar, necesito en trabajo social, yo les estoy hablando a trabajadores sociales. Si ustedes me preguntan a mí en derecho, puede que yo no ponga el análisis de primero, ¿cierto? No pongo el análisis de primero, ni de pronto la discursiva. Pero en trabajo social ustedes descomponen los fenómenos sociales, los analizan de manera particular, los sintetizan, los estudian. ¿Para qué? Para aprenderlos, para reconocerlos y para implicarlos dentro de su discurso. Entonces, por ejemplo, al analizar la distribución de recursos en la comunidad, se observa que el acceso a la educación y la salud es desigual, afectando directamente las oportunidades laborales de los jóvenes. Mire que eso lo estoy leyendo en el ejemplo de aplicación en el texto. ¿Sí? Miren, usted mire todos los elementos de análisis. Miren, distribución de recursos en la comunidad, acceso a la educación, acceso a la salud, la desigualdad, ¿cierto? Oportunidades laborales. ¿En quién? En los jóvenes. Miren todo el análisis que usted tiene que hacer en un contexto o en un pretexto o en un texto para delimitar ese elemento de análisis. Segundo, la crítica. La crítica, muchachos, pues es un proceso filosófico que nos va a enseñar o nos va a permitir dilucidar lo que son los fenómenos y su impacto en las relaciones contextuales, muchachos. Es decir, los fenómenos. Ustedes no analizan fenómenos, digamos, sobrenaturales. Ustedes no analizan fenómenos atmosféricos. Es un trabajador social. Yo no me imagino, ay, ¿qué están haciendo? No estamos haciendo un estudio atmosférico. O estamos analizando un fenómeno astronómico, porque no es el campo fenomenológico de ustedes, es decir, fenómenos de tipo social. ¿Cierto? Entonces aquí pongo un ejemplo en psicología como para que cambiemos la idea. Miren, a pesar de los beneficios del psicoanálisis, la crítica radica en que no tiene en cuenta las diferencias culturales y sociales de los pacientes, lo que puede limitar su efectividad. Entonces, en trabajo social, a pesar de que se hacen campañas en el municipio de Segovia para unas, digamos, campañas socioambientales para cuidar el río, para cuidar las zonas boscosas, la gente todavía sigue arrojando basuras a las calles, a los ríos. Eso es una cosa social, ¿cierto? Porque si hay contaminación, si hay daño de los recursos, si no hay, pues la comunidad se va a ver afectada de alguna manera. ¿Sí? Tercero, discursiva.
Miren, la relación entre el lenguaje y realidades sociales a través del lenguaje. Entonces, digamos, muchachos, que, no, yo quiero hacer un estudio demográfico de las veredas del municipio de Segovia o de las zonas mineras. Entonces, bueno, formación de los mineros, nivel socioeconómico, nivel sociocultural, tipos de familias. Miren, yo genero discurso. ¿A partir de qué? De una construcción social, de una construcción de una realidad social. Es decir, los lenguajes van enmarcando las formas particulares, cómo aparece el lenguaje y cómo éste se va entendiendo en el tiempo. Voy a apagar aquí un momentico. Chicos, no sé si me van entendiendo lo que estoy diciendo. Preguntas. Dudas. Profe, no, yo pienso que lo que usted está diciendo está todo, usted lo está explicando todo tal como está ahí, lo que usted nos está mostrando en la figura. Bueno. Entonces, a medida que usted va leyendo ahí, nos va explicando lo que es en realidad lo que se trata en este momento, de lo que usted nos está diciendo de la tarea, de las explicaciones que nos está diciendo del cuadro que nos mostró. Bueno, entonces, si yo les pregunto así sin mirar ahí, mi querida niña, el orden o la clasificación de estas categorías hermenéuticas, ¿cuál es la primera de ellas? A ver si están tomando apuntes. Profe, yo puedo hablar. Claro, el que quiera. Análisis. Análisis, muy bien. Segundo. La crítica. Muy bien. Después, discursiva. Discursiva. No, usted va a tocar poner es un 5. Y la comprensión es la... Eso, perfecto. Y la comprensión y la interpretación. María, mejor dicho, yo estoy feliz con ustedes. Yo dije, me regalaron, me dieron el mejor grupo del mundo este semestre. Muy bien. Miren, muchachos, para que miremos estas cositas, para que lo vayamos aterrizando desde las miradas que prevalecen desde el análisis, descomponer ese fenómeno social, desde la crítica, que es la evaluación que se hace desde la hermenéutica, desde el lenguaje de esas realidades, y la discursiva, es decir, cómo interfieren los lenguajes sociales también en esa realidad. Yo quiero que leamos un textico. Ustedes tienen clase ahorita después de las 8, chicos. ¿Tienen otra clase? Señor. Bueno. No, señor. No, profe. De esta manera, ahorita a las 7:30 nos vamos, muchachos. Yo no los voy a saturar, que tenemos mucho tiempo. A las 7:30 nos vamos. Vamos a mirar acá, chicos queridos. Voy a compartirles un textico. Lo vamos a leer. Si lo encuentro, pues. No, espérate, yo lo busco acá. Eso, ahora sí. Vamos a ver. Aquí está. Me dicen si lo ven, muchachos. ¿Lo ven? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, voy a leer este texto y ustedes me van a decir, así carreriadito, de qué trata ese texto. Pongan mucha atención, muchachos, esto es una belleza. Miren, en nuestro partido político cumplimos con lo que prometemos. Solo los imbéciles pueden creer que no lucharemos contra la corrupción, porque si hay algo seguro para nosotros es que la honestidad y la transparencia son fundamentales para alcanzar nuestros ideales. Demostraremos que es una gran estupidez creer que las mafias seguirán formando parte del gobierno. Como en otros tiempos, aseguramos sin resquicio de duda que la justicia social será el fin principal de nuestro mandato. Pese a eso, todavía hay gente estúpida que piensa que se pueda seguir gobernando con las artimañas de la vieja política. Cuando asumamos el poder, haremos lo imposible para que se acaben las situaciones privilegiadas y el tráfico de influencias. No permitiremos de ningún modo que nuestros niños tengan una formación insuficiente.
Cumpliremos nuestros propósitos aunque los recursos económicos se hayan agotado. Ejerceremos el poder hasta que comprendan desde ahora que somos la nueva política. Preguntas, muchachos. Según el contexto de este texto, es el tipo de discurso que estamos haciendo, es un discurso que... Político, profe. Político. Muy bien, político. ¿Cuál es el análisis que podemos nosotros hacer de ese discurso? ¿Un análisis de qué tipo? ¿De qué habla el texto? ¿Cómo lo está diciendo? Y para están presentando un cambio. O sea, como erradicar como la vieja política y la forma en cómo ha funcionado y empezar a generar como nuevas ideas. Nuevas ideas, ¿cierto? Es decir, si nosotros hacemos un análisis, claro, es que mire, esto es una nueva perspectiva, una nueva forma de gobernanza, una nueva forma de entender la realidad política, socioeconómica de un país o de cualquier nación, ¿cierto? ¿Qué más podemos ver? Que no lo vaya a leer del revés. Pero espérate, no te adelantes. Miren, muchachos, entonces miren que si yo lo leo de arriba hacia abajo, entonces lo que yo tengo aquí es una forma de interpretar lo dicho. Pero ahora, como dice el compañero, lo va a leer usted el que dijo, el que no lo lea al revés, leámoslo de abajo para arriba y ustedes van a ver cómo nos cambia literalmente la forma de interpretar. Empiece, permiso. Somos la nueva política. Comprenden desde ahora que ejerceremos el poder hasta que los recursos económicos se hayan agotado. Cumpliremos nuestros propósitos aunque nuestros niños tengan una formación insuficiente. No permitiremos de ningún modo que se acaben las instituciones privilegiadas y el tráfico de influencia. Cuando asumamos el poder, haremos lo imposible para que se pueda seguir gobernando. Pese a eso, todavía hay gente estúpida que piensa que la justicia social será el fin principal de nuestro mandato. Aseguramos sin requisito de duda que, como en otros tiempos, las mafias seguirán formando parte del gobierno. Demostraremos que es una gran estupidez creer que para alcanzar nuestros ideales la honestidad y la transparencia son fundamentales, porque si hay algo seguro para nosotros es que no lucharemos contra la corrupción. Solo los imbéciles pueden creer que en nuestro partido político cumplimos con lo que prometemos. Excelente, muy bien, joven. Muy bien. Perdió la clase B. Pues todo lo contrario a lo bueno que vimos al comienzo. Miren, muchachos, cómo la interpretación cambia. Y si cambia la mirada, si cambia ese análisis, si cambia esa percepción, también cambia la crítica, también cambia la discursiva. Finalmente, muchachos. Luz, ¿me apagas el micrófono, por favor? Es que de igual manera, profe, sí. la moneda siempre tiene dos caras. Entonces, nosotros las podemos analizar de ambas formas. Yo desde un principio, cuando usted comenzó a leer, yo lo asocié como un político mentiroso, porque decía cosas que a legua no se iba a cumplir. Exacto. Entonces, ahí hay un análisis para hacer. Entonces, posturas sociopolíticas, ¿cierto? Discurso político, pero todo va a tener, como tú dices, pues una forma de análisis, de crítica, de discursiva. Y las dos últimas categorías hermenéuticas, chicos, serían la interpretación, que es ya darle un significado a eso interpretable. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo, al interpretar el testimonio de la víctima, de cualquier víctima, se puede entender que su experiencia de violencia no solo se limita a un acto puntual, sino que forma parte de un patrón de discriminación sistemática. Mire qué cosa tan bonita. ¿Cierto? Mire todo, mire ese resultado, es decir, no es la víctima, no me interesa la víctima, me interesa esa cuestión de patrón de discriminación sistemática que hace a la persona víctima. Entonces, el trabajador social interpreta no al sujeto, sino las causas, ¿cierto? Y por último, pues la comprensión, que sería entender el significado del texto, del contexto o del fenómeno, reconociendo que aquellas relaciones
y aquellas ideas que van a permitir de alguna manera delimitar y determinar los campos profundos de acción, de participación y, pues, por supuesto, de lenguaje. ¿Listo? Bueno, preguntas, chicos, para que nos vayamos. Bueno. ¿Todo está claro, niños? Profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Muchachos, les voy a... Profe, yo tengo sí, una dime. preguntita, profe, con lo de los textos pues, que usted nos mandó a leer inicialmente. ¿Ya dejamos ahí o se siguen socializando los otros que nos faltaron? Sí, podemos seguir socializando. Entonces, hay mucho para hacer y mucho para decir. Bueno, muchachos, vamos a hacer un ejercicio para dentro de 8 días, pues muy sencillito, con base en sobre todo en las categorías hermenéuticas, ¿cierto? Yo quiero, muchachos, que hagamos un estudio de contexto, Copien pues ahí el trabajito. Vamos a elaborar o vamos a hacer, pueden trabajar por parejitas, ¿cierto? Un análisis de contexto. Entonces, digamos, para que ustedes me entiendan, digamos que Diana, Paula Andrea y Diana Fernet dicen, nosotros queremos hacer un análisis del contexto social del municipio. Entonces vamos a crear un texto, muchachos, un texto donde usted haga esa contextualización pasando por esos principios hermenéuticos que yo les acabo de explicar. Entonces vamos a hacer análisis, vamos a hacer crítica, vamos a hacer discursiva, interpretación y comprensión. Esos cinco componentes. Digamos que... Profe, me repite por favor y me disculpa. Claro. Nita, vamos a trabajar análisis de contexto. Análisis de contexto. Yo les copio aquí en el chat. Vamos a hacer análisis de contexto. Entonces, no texto, este trabajo no es de texto, sino de contexto. No es de texto, sino de contexto. Pero van a coger cualquier realidad del municipio. No, me interesa hacer un análisis del contexto educativo, contexto político, contexto religioso, contexto socioeconómico, contexto de cualquiera. Ya ustedes saben más de eso que yo. Y van a hacer un análisis situacional, ¿cierto? Análisis situacional, bien referenciado, bien escrito, y análisis situacional de los cinco componentes o categorías, hermenéuticas. ¿Listo? Entonces, en una hojita bien hechecita, se pone análisis de contexto por fulanita y sutanita, le pone un título, análisis de contexto de la realidad sociodemográfica o política, lo que quieran, y hace un análisis de ese contexto pasando por esos 5 componentes hermenéuticos. Clarines, muchachos. Trinidad. Profe, ¿cómo, o sea, es lo que yo pues tengo, sí se podría hacer en ese análisis? Si yo quiero hablar sobre la situación del agua, Claro, por ejemplo, mira. yo vivo en la Cruzada, entonces, ¿cómo lo pondría? Contexto, por ejemplo, contexto medioambiental. Usted le va a hacer un análisis de ese contexto medioambiental de la vereda. Contexto ambiental, ¿no? Ajá, sí, claro, ambiental. Pero yo la quiero hablar sobre el acueducto. O sea, en este momento hay un contexto muy grande acá en la Cruzada sobre el acueducto. Entonces, ¿cómo lo pondría? O no encajaría. Pero el acueducto, el acueducto, que no hay acueducto y no hay forma de hacerlo, no funciona el acueducto.
no sé desde qué posición lo vas a trabajar. O están haciendo Profe, la... Por el maltratamiento. estamos en una situación difícil donde llevamos personas que llevan 15 días sin agua. Entonces eso no es medioambiental, eso no es del medio ambiente, eso es político. Eso es sistema hídrico, puede ser por el sistema hídrico, pues, que allá sí hay un acueducto, pero no es, pues, como muy bueno, pues, eso solamente le echan los químicos, pues, para purificarla y ya la reparten. Como en estos veranos que están haciendo Mal acá, ha rebajado mucho las funcionamiento. cuencas y las minerías también han hecho mucho daño. Entonces yo le digo que es por el sistema hídrico o sistema, pues, de agua, no Pero sé. eso no sería, pero ahí no sería Polinar un problema social, o sea, tiene que, o sea, Trinidad, usted tiene que trabajar un contexto, ¿cierto? Un análisis, porque es un análisis situacional, es un análisis de contexto. Entonces, si usted va a trabajar esa cuestión del agua, es un problema del medio ambiente. Pero si usted dice que no hay acueducto, entonces ya es una realidad política, sociopolítica. Piénsenlo muy bien, ¿cierto? Desde qué campo lo va a trabajar. ¿Listo? Pero es que aquí no es tanto que no hay, sino el mal servicio. El mal servicio Nayibe de Quijita. O sea, el mal servicio que nos presta aquí, digamos, el acueducto, porque a todas las máquinas están malas. ¿Quién, mi amor, y quién es el encargado del acueducto en el municipio? Aquí hay una junta directiva. Lo que pasa es que la cruzada siempre ha sido muy sinvergüenza y cuando convocan a las reuniones para organizar la junta, nunca vamos. Entonces siempre son los mismos que sangran el pueblo, la gente pagando y ellos dicen que no tienen recursos para mejorar el... Entonces mire que no, Nayibe, mira que no es un problema ambiental, es un problema, eso tiene otras connotaciones, que eso es lo que yo quiero que ustedes hagan desde esas condiciones que yo les estoy planteando. Yo creo que es más un problema administrativo, profe. Es administrativo, político. Profe, ya ese no es problema ambiental, sino del mismo pueblo. Eso. Ya usted organice, mijita, a ver cómo le quedaría mejor con esos 5 pasos. Ustedes van a hacer el textico, queridos niños adorados, un textico éxito. Yo les digo si ya me actualizan lo de la plataforma virtual y si no que me lo suban por Teams y si no me lo mandan por... Nosotros ya tenemos grupo de WhatsApp. Sí, profe, nosotros lo creamos. Yo lo creo, me parece esta muchacha Valerie. Profe, por el correo. No se le puede enviar por el correo. ¿Le puede enviar qué? Por el correo, profe. No, por el correo no. Yo les organizo una forma donde yo les pueda calificar de una vez ahí, por Teams o por la plataforma. Y dentro, bueno, esa es la primera parte de la tarea, hacer el textico. Les doy tiempo hasta el viernes a las 4 de la tarde para que me lo suban. Y cuando empecemos la clase, pues les voy a pedir a algunos, no a todos, a que me expongan el trabajo. ¿Cierto? Le digo a Paola, con su combo de amiguis, que me haga la exposición del problema que logró dilucidar, me hablen un poquitico de eso. Y ahí estamos desarrollando. Profe, entonces, ¿cuántos? Solamente va a ser día 2, parejas. Sí, por parejitas, máximo 3, porque es que ya más de 3, eso es multitud. Listo, máximo 3. Bueno. Ahora sí ya me escribieron al grupo. Nadie me escribió al grupo. Nosotros no tenemos grupo. Yo creo que el grupo es con el Profe, yo de creo mañana. que no tenemos grupo todavía. Profe, ya lo busco. Ah, María, no hay grupo. Profe, o sea, no hay necesidad de hacerlo pues como en Word, no puede ser un escrito así a mano bien redactado. ¿Qué tal que un estudiante de trabajo social de segundo semestre no me haga un trabajo bien presentado, no en Word, bien hechecito? Ah, listo, profe, sí. No, todo bien, y más en esta clase. Yo soy muy exigente. Profe, revise el WhatsApp que ya escribimos. Pues ya escribió Joana Velázquez y yo escribí bueno. también. Listo, entonces, ¿quién es el que está hablando ahí tan animado? Apolinar. No, profe, no soy yo. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién ya escribió por el grupo?
Yo, profe, yo. Profe, No, espéreme un momentico, ¿quién es el administrador de ese grupo? profe, porque yo no estoy en el grupo. Yo tampoco. Entonces no estamos todos ahí en ese grupo. Yo tampoco Mandaron estoy. un link para que ingresaran muchachos desde la clase pasada, que el profesor dijo que crearan el grupo. Mandaron Bueno. un link para que nos metiéramos. Eso, va a pedir Pues un favor. nuevamente lo pueden enviar, por favor. Lo pueden enviar otra vez, por favor. Les voy a pedir un favor, chicos, le pueden cambiar el nombre al equipo. Póngale habilidades Segovia 6 PM. Porque tengo muchos grupos de habilidades para no confundirme. Ustedes son el principal. Póngamele, por favor, en el grupo Segovia 6 PM. Yo ya sé que son ustedes. Para mandarles por ahí toda la información, volverles a repetir. Entonces, por favor, y me ponen de administrador, por favor. Eso, ya soy administrador, listo, perfecto. Entonces yo ahorita le cambio el nombre, voy a ponerle exactamente. Pongámosle Segovia. Profe, ya lo cambié. Excelente, muchas gracias, eres lo máximo, listo. Listo, yo por ahí les mando cositas. Cualquier duda me escriben por ahí mientras creamos mientras me activan la plataforma en la universidad. Dicho esto, niños, podéis ir en paz. Muchas gracias. Muy buena la participación. Me encanta este grupo. Demos gracias a Dios. Dios lo bendiga, profe. Usted también, mi hija. Profe, qué pena, una preguntita. Usted nos comparte las diapositivas que nos mostró, que nos enseñó. Ave María, les comparto les comparto todo menos plata. Muchas gracias. Usted dijo todo. Usted dijo todo. ¿Por qué no tenemos o qué? ¿Porque no hay Ay, plata o porque qué? Muchachos, yo de pronto viajo para Segovia mañana por la tarde. Si voy, me escriben para que nos conozcamos ahí y nos saludemos. Ah, listo, profe. Listo, profe, mañana nosotros tenemos clase presencial. Mejor por allá así, nos vemos. profe. Yo mañana viajo, pero creo que viajo por la tarde. Si viajo a una clase con una americana, viajo por la tarde. Entonces yo les escribo, estoy por acá y vamos y nos vemos por allá para que me inviten a tinto y a juguito. Ay, sí, profe. Hágale, pues, mi muchacho. Un abrazo. Profe, Dios le bendiga, feliz noche. Igual. Muchas Dios lo gracias, bendiga, feliz profe. noche, Gracias. Chao, mijito. Chao. Profe, Dios lo bendiga y feliz noche, que esté muy Igual. bien. Igual para ustedes, muchachos. Dios los bendiga.